Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar por iniciado este webinar de Conoce el Instrumento para el CREA y Valida. Vamos a esperar 3 minutos, yo creo, para que exista un margen ahí para las personas que estén integrándose y conectándose a esta sesión. Así que, siendo las 3 de la tarde, vamos a partir a las 3:03. Bueno, siendo las 3:03, me informan que ya tenemos más de 100 personas conectadas en la transmisión. Así que vamos a dar inicio a esta charla de Conoce el Instrumento CREA y Valida, digo, para la convocatoria que ya está abierta ahora en el mes de julio del 2023, que va a estar abierta hasta agosto del 2023. Damos las gracias a todas las personas que se han conectado. Algunos lineamientos o indicaciones previos a la charla. Primero informarles que estamos grabando ya esta actividad y todas las actividades en general son grabadas para poder disponibilizarlas luego en la plataforma y en los distintos medios que disponemos. Eso sí, les vamos a pedir ahí que al final de la charla puedan responder una breve encuesta y todas las personas que respondan esta encuesta van a quedar linkeadas a una base de datos y se les va a hacer envío del material. Utilicemos el chat también, que es el mecanismo oficial donde nosotros podemos sistematizar, revisar y responder algunas consultas. Para efectos de esta charla en particular, que tiene como objetivo conocer el instrumento, no vamos a estar necesariamente respondiendo las dudas, no obstante, sí vamos a sistematizar todas las preguntas que acá salgan y vamos a disponibilizar un documento relacionado con las preguntas frecuentes en la página web del instrumento, que va a estar disponible para que ustedes lo puedan descargar. Por lo tanto, es súper importante que cualquier duda que exista nos las dejen en el chat, y pese a que no la respondamos ahora en esta sesión, sí la vamos a responder a través de este documento que vamos a disponibilizar. Finalmente, en el marco del respeto, lógicamente, de la sana convivencia, utilicemos el chat de la manera debida. Partir con lo que es la misión de la Gerencia de Innovación. Esto ustedes muchos ya lo saben, es fomentar la investigación, el desarrollo e innovación con un foco empresarial para potenciar el ecosistema de innovación en sus dimensiones internacional, nacional, regional, y impulsar de esta manera la productividad, mejorar la competitividad de las empresas y generar una transformación productiva en el marco del nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible, considerando también una perspectiva de género y una perspectiva territorial. Esto es súper importante porque es bajo estos lineamientos en la que se distribuye nuestra oferta. ¿Ya? Aquí está
disponibilizado el calendario de lo que van a ser las convocatorias de este año en particular, con fechas que hoy día son estas, pero el día de mañana pueden cambiar. Ya aquí está la foto actual. La idea es que puedan saber más o menos en qué fechas van a abrir los distintos instrumentos en caso de que tengan la idea de postular un proyecto no solamente a una línea de financiamiento, sino que tengan otras iniciativas por ahí que sean pertinentes con los desafíos que nosotros estamos buscando eh, financiar, ¿ya? Entonces, para efectos prácticos, hoy día en particular vamos a hablar del programa Credivalida, que va a tener una nueva apertura ya cercano al mes de octubre, que va a tener un foco sostenible. No obstante, esta convocatoria en particular no tiene focalización, es neutral, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? En términos generales, vamos a ver revisar algunos aspectos relacionados con la postulación, criterios bajo los cuales postular. Vamos a revisar algo que es muy importante, que tiene que ver con la admisibilidad técnica. ¿Cuál es la traducción de esta admisibilidad técnica? Es que el proyecto cumple con ciertas características para poder ser evaluado, ¿ya? Si pasan eventualmente la admisibilidad técnica, el proyecto pasa a un proceso de evaluación, que es algo que también vamos a ver. Vamos a revisar los criterios bajo los cuales se evalúa y los subcriterios asociados también a estas dimensiones. Finalmente, vamos a ver los próximos pasos relacionados con las próximas actividades y las diferentes instancias que disponibilizamos para el ecosistema y poder ir resolviendo las dudas que aparezcan en el camino e ir apoyando a las empresas que estén postulando a este instrumento en particular o como objetivo o con la idea de que lleguen proyectos que cumplan también con los aspectos que nosotros consideramos más relevantes y que se traduzcan en buenos proyectos finalmente. Entonces, programa Credivalida. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Esto no ha cambiado sustancialmente con esta convocatoria que se ha abierto en reiteradas ocasiones. Buscamos apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, ya sean bienes o servicios, o procesos que requieran I+D. ¿Ya? Esto es súper importante porque es excluyente. ¿Ya? Nosotros requerimos para esta línea de financiamiento que los proyectos tengan componentes de I+D. Desde fases iniciales de prototipaje hasta las fases de validación técnica a una escala productiva o además la validación comercial. ¿Ya? Para efectos prácticos, la etapa CREA es esta fase de validación técnica y la etapa valida es esta fase de validación comercial. ¿Con qué objetivo? Bueno, fortalecer las capacidades de innovación en las empresas. Esta convocatoria en particular ya está abierta, ya está disponible en la página web de Corfo y estará abierta hasta el 17 de agosto a las 17 horas. Importante, no esperen hasta el día jueves 17 de agosto a las 17 horas para enviar la postulación para evitar cualquier inconveniente, por ejemplo, con la plataforma, con alguna información que se les pasó, con algún documento que debían tener y a último momento no lo tienen, etcétera. Siempre lo ideal es mandar la postulación en la medida que yo voy avanzando y que la voy terminando, ¿ya? Y para eso la recomendación es trabajarla con tiempo en función de los criterios y los aspectos que vamos a revisar precisamente hoy día. ¿Quiénes pueden participar como empresas beneficiarias? Las personas jurídicas constituidas en Chile, ¿ya? Y además deben cumplir con dos requisitos fundamentales. El primero es que deben tener 18 meses de antigüedad, ¿ya? La fecha de inicio de actividades debe considerar al menos 18 meses hasta la fecha de postulación. Y además deben acreditar ingresos por venta dentro de esos 18 meses. No pedimos un monto en particular, solamente es necesario que tenga ventas. Aquí hago una acotación porque es algo que nos han preguntado bastante. Oye, ¿por qué están pidiendo ventas? ¿Y por qué esta no cuantificación del tamaño de estas ventas? Nosotros financiamos innovación empresarial. Por lo tanto, es importante para efectos de este programa en particular que las empresas tengan esta lista comercial, que tengan algunos aspectos del negocio más o menos avanzados y considerados porque es precisamente a lo que apostamos, ¿ya? Además, pueden participar empresas asociadas, ¿ya? Opcionalmente. ¿Qué es la figura o cómo funciona la figura del asociado? Bueno, pueden ser, partiendo por lo principal, pueden ser personas naturales o personas jurídicas constituidas tanto en Chile como en el extranjero. ¿Cuál es la figura del asociado? Es que cofinancian la ejecución del proyecto a través de distintos aportes que pueden ser nuevos, o sea, cash, plata,
o aportes no pecuniarios, o sea, la valorización de cierta infraestructura, la valorización de ciertos recursos humanos, etcétera, ¿ya? Para efectos prácticos, cuando nosotros consideramos, por ejemplo, un recurso humano preexistente, cuando está contratado desde antes de la postulación, o sea, desde antes claro, desde antes de la postulación del proyecto. O sea, si yo tengo un profesional contratado desde enero, por ejemplo, y postulo en marzo, para efectos prácticos nuestros, ese recurso humano sí sería preexistente, ¿ya? Eh, las entidades colaboradoras también es opcional la participación de una entidad colaboradora. Vamos a ver un poquito, vamos a abrir este concepto en la diapo que viene. Pero ¿qué diferencia tienen principalmente con el asociado? Bueno, que la entidad colaboradora sí puede apalancarse con fondos del subsidio, ¿ya? No es un asociado, no es que la entidad colaboradora se haga parte del cofinanciamiento, sino que es una entidad a la cual se le paga a través de la estructura presupuestaria del proyecto. ¿Quiénes pueden ser entidades colaboradoras? Una o más personas jurídicas constituidas en Chile o en el extranjero. Y es importante que toda entidad colaboradora pueda demostrar capacidades técnicas y de gestión, eh, pueda demostrar infraestructura habilitante y experiencia en I+D en relación a las dimensiones que ustedes buscan abordar en el marco del proyecto. Doble clic dentro de lo que es la entidad colaboradora. Para este instrumento en particular existen dos categorías de proyectos, dos tipologías. Proyectos que valida individuales, ¿ya? Son proyectos innovadores ejecutados de manera individual por un beneficiario y o asociados, que para alcanzar los resultados requieren resolver desafíos tecnológicos relevantes a través del I+D, ¿ya? La diferencia entre un proyecto individual y un proyecto colaborativo es que el proyecto colaborativo sí considera mandatoriamente, obligatoriamente, la inclusión de una o más entidades colaboradoras. Proyecto individual, entonces, yo resuelvo las actividades de I+D con presupuesto propio, con capacidades propias y o de un asociado. Y en un proyecto colaborativo yo requiero, además de las capacidades que tengo como empresa y o asociado, requiero la capacidad de una o más entidades colaboradoras. Desde el punto de vista presupuestario, esta entidad colaboradora debe tener asignado el 30% del costo total del proyecto. O sea, si yo tengo una entidad que va a apoyarme en el desafío o en el desarrollo del proyecto en relación al I+D y no tiene apalancado o no tiene más el 30 o más por ciento del subsidio, del costo total del proyecto, el proyecto va a ser individual, ya pese a que exista esta figura. Para cualquier otra duda relacionada con los proyectos colaborativos está la resolución número 482 que está en la página web del instrumento y eso norma las condiciones bajo las cuales se rige un proyecto que es colaborativo. Cofinanciamiento. Para los proyectos individuales, el cofinanciamiento es de hasta 180 millones de pesos, mientras que para los proyectos colaborativos es de hasta 220 millones de pesos, dependiendo de qué, del tamaño de la empresa beneficiaria. Para micros y pequeñas empresas, el porcentaje máximo de cofinanciamiento es de el 80%, para una empresa mediana es de hasta el 60% y para empresas grandes hasta el 40% del costo total del proyecto. El plazo del proyecto. Este instrumento consta de dos etapas, la etapa crea y la etapa valida. Ambas etapas son sucesivas y son obligatorias. Yo no puedo postular un proyecto solamente para la fase de prototipaje. Debe ser para la fase, y viceversa, no puedo postular un proyecto solamente para la fase de validación comercial. Debe considerar el desarrollo de un prototipo o el perfeccionamiento de un prototipo hasta la fase de validación comercial, ¿ya? La duración total del proyecto es de 24 meses, no obstante se puede optar por una prórroga bajo ciertas condiciones excepcionales que se verán ya de acuerdo a la realidad del proyecto y si es que este se adjudica, de hasta 30 meses. Importante considerar que para este instrumento en particular existe un hito de continuidad al mes 11 de ejecución. ¿Qué significa esto? Que al mes 11 ustedes deben entregar un informe técnico que debe cumplir con ciertos entregables. Estos entregables también se comprometen en el proceso de formulación del proyecto. Si este entregable no cumple con lo que se resolvió durante la postulación, el proyecto se termina anticipadamente y se reconocen los gastos solo hasta ese momento y no pasa a la etapa de validación comercial, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que también lo tengan considerado.
Existe la opción de un aumento en el cofinanciamiento de las empresas siempre y cuando éstas sean lideradas por mujeres. Para efectos de Corfo o de la gerencia de innovación, ¿qué entendemos por una empresa liderada por mujer? Esto está detallado en la resolución exenta número 481, que está también disponible en los descargables de la web del instrumento. Pero tiene criterios diferenciados dependiendo si es una persona natural o es una persona jurídica en relación al porcentaje de participación en el directorio o la representación legal de la empresa, ¿ya? ¿A qué se puede optar? A un 10% más de cofinanciamiento y esto se debe indicar al momento de postular y se hace efectivo una vez que el proyecto es evaluado y es adjudicado efectivamente, ¿ya? ¿Qué actividades son financiables en el marco de este programa? Partiendo por lo más general, son 4 cuentas, ¿ya? 4 cuentas presupuestarias. Cuenta recursos humanos, se pueden financiar remuneraciones y honorarios del personal preexistente y o nuevo, ¿ya? Personal nuevo son contrataciones que se hacen eh, posteriores a la postulación del proyecto y para estos casos en particular debe declararse en el plan de trabajo, en el Excel que se requiere, debe declararse el perfil, ¿ya? No es necesario, si es que no está el nombre, no es necesario que tengan un nombre cerrado, sino que pueden postular el perfil que se requiere para esa función, ¿ya? Y también puede financiarse profesionales preexistentes. ¿Cuáles son los preexistentes? Lo que mencionábamos al principio, profesionales que ya han sido contratados desde antes de la fecha de postulación del proyecto. Para la cuenta de gastos de operación, básicamente este es el core del proyecto. Normalmente es donde más vemos eh, gasto o intensidad en el gasto en general. Ya por norma general pueden haber casos excepcionales dependiendo de las industrias en las que nos vayamos. Para los proyectos colaborativos, la contratación de una entidad o una o más entidades colaboradoras que debe tener considerado al menos el 30% del subsidio. ¿Ya? Eso está normal. Formulación del proyecto, en caso que sea externalizada por hasta 2,5 millones solo para micro y pequeñas empresas. Si no son micro y pequeñas empresas, no se puede financiar o cofinanciar la formulación del proyecto. El costo financiero de las garantías de fiel cumplimiento de anticipo que son habilitantes y son condición para poder nosotros hacer efectivo el pago y la transferencia del subsidio. Em, y en casos debidamente fundados, los gastos asociados a movilización, alimentación y alejamiento. ¿Por qué en casos debidamente fundados? Por ejemplo, si es que están asociados al pilotaje de cierto o a la validación comercial de ciertos pilotos no sé, a lo largo de Chile, por ejemplo, y se requiere. Actividades necesarias para el desarrollo de productos, bienes o servicios y o procesos. Actividades necesarias para la protección de la propiedad intelectual en general, ya está propiedad intelectual, industrial o de la obtención de nuevas variedades vegetales. Y actividades necesarias para la validación técnica a escala productiva y o comercial. Además de esto, pueden incluirse otras actividades que al momento de la postulación esté la debida justificación y tengan sentido y sean coherentes con el objetivo y la estructura y los desafíos que plantean en el marco del proyecto, ¿ya? Y eso va a ser eh, revisado durante el proceso de postulación, de evaluación. Gastos de inversión hasta el 30% del subsidio, esto tiene un tope, y gastos de administración también tiene un tope, pero este es más bajo y es hasta el 10% del subsidio. Importante, pese a que se pueden cofinanciar recursos humanos preexistentes y se puede considerar aportes valorados, al menos el 50% del aporte de los participantes, o sea, beneficiarios y o asociados si corresponde, deben ser aportes nuevos o pecuniarios, ¿ya? Si es que se pasan o si es que el aporte pecuniario nuevo es inferior al 50%, el proyecto no estaría cumpliendo con este criterio. Requisitos de admisibilidad del proyecto, y aquí me quiero detener un poco porque es súper importante considerar que este es el primer corte que nosotros hacemos al momento de revisar cualquier proyecto. Si una vez que nosotros hacemos la revisión se cumple con estos requisitos, el proyecto avanza a la etapa de evaluación. Si el proyecto no cumple con alguno de estos criterios de admisibilidad, el proyecto eh, no avanza al proceso de evaluación, por lo tanto tampoco pueden obtener ustedes feedback del proceso, ¿ya? Solamente se les va a informar que no se cumple con
el punto número X de los requisitos de admisibilidad, por lo tanto el proyecto quedó ahí, ¿ya? Entonces, como primer punto, súper importante es que el proyecto sea presentado utilizando el formulario de postulación, las planillas, los documentos y todos los formatos que están disponibles en la plataforma Charlie, sin ser modificados, ¿ya? Ojo con esto, porque de repente es entendible que las empresas al momento de postular descargan los archivos, hacen modificaciones, arreglan los presupuestos, prueban, hacen pruebas, pero preocúpense de que al momento de que esto esté resuelto y esté listo, el archivo o los documentos que suban sean los que están establecidos en el formulario de postulación sin alterar las fórmulas ni la estructura ni ningún otro aspecto de estos documentos. ¿Ya? Súper importante. Segundo punto, la coherencia entre los objetivos del proyecto y los objetivos generales y específicos del presente instrumento. Es súper importante que sepamos elegir el instrumento al cual tenemos que postular de acuerdo a la naturaleza del proyecto que tenemos, ¿ya? Por eso, la idea es que exista este tipo de instancia para poder despejar algunas dudas y si es que siguen existiendo dudas, existen otras instancias que ya vamos a ver más adelante para poder resolver estos aspectos y nosotros ir pudiendo guiar de alguna u otra forma si es que este es el mejor instrumento u otro que existe no solo en la gerencia de innovación, eventualmente en Core. ¿Ya? Recuerden que nosotros para este instrumento en particular requerimos que exista I+D y requerimos que exista un prototipo un poco ya más resuelto que responda a ciertos inputs, a ciertas características técnicas, que no sea solo una idea. Si el proyecto está en una fase de idea, el proyecto no catalogaría con los objetivos que nosotros esperamos. En términos de TRL, es esperable que un proyecto para que pueda postular al CRE de validad esté en un TRL 3, 4, dependiendo de lo que entendamos y de lo que se plantee en el marco del proyecto. Pero tratando de hacer un símil a las TRL, es más o menos eso. Un TRL 1 quedaría fuera eventualmente y un TRL 2 igual. ¿Por qué? Porque no estaría cumpliendo con la existencia de un prototipo bajo las condiciones que nosotros requerimos. El punto número 3, cumplimiento de los requisitos de cofinanciamiento de acuerdo con los montos y porcentajes señalados. Ya, esto es importante porque implica que respeten los porcentajes máximos señalados en las bases y no se pasen. Ojo con los decimales porque también importan. Por eso es súper importante que revisen lo que están postulando, verifiquen de acuerdo a las mismas validaciones que tienen los presupuestos en particular en el Excel que ustedes pueden descargar. Punto número 4. En el caso que participe uno o más asociados, que cada uno de estos realice aportes, ¿ya? Que tengan comprometido aportes, estos pueden ser nuevos pecuniarios, pueden ser preexistentes valorizados en el caso de los recursos humanos, y que cumplan también que la sumatoria entre el beneficiario y los asociados, si es que existen, sea al menos el 50% de ellos sean aportes pecuniarios nuevos. ¿Ya? Punto número 5, que el proyecto considere en su formulación las dos etapas señaladas, ¿ya? O sea, que tenga una etapa crea y que tenga una etapa válida. Estas dos etapas son obligatorias. No pueden postular solamente a la etapa crea, el desarrollo técnico del prototipo, y no pueden postular solo a la etapa válida relacionada con la validación comercial. Aspecto número 6. El cumplimiento de los requisitos de plazo de ejecución de acuerdo al máximo señalado en los números 5 de las bases técnicas. Para los proyectos colaborativos, lo que mencionamos, que al menos el 30% del costo total corresponda al pago de una o más entidades colaboradoras y que se permitan, o sea, que se acompañen los antecedentes, digo, que permitan evaluar capacidad, infraestructura y experiencia en I+D para poder ver si estos son habilitantes o no, o si tienen sentido o son coherentes con la propuesta que ustedes nos están haciendo en el marco del proyecto, ¿ya? Es súper importante acá que también consideren la experiencia y las capacidades del equipo de trabajo de las o las entidades colaboradoras, ¿ya? Para efectos de si la entidad o las entidades colaboradoras pertenece al registro de entidades inscritas en los registros de Corfo, no será necesario entregar estos antecedentes, ¿ya? Eh, punto número 8, para el caso de que el instrumento se focalice temáticamente, que en este caso no está focalizado, que estén marcados las temáticas o desafíos establecidos, y para el caso de que el instrumento se focalice territorialmente, que tampoco es el caso,
cumpla con el ámbito de acción o aplicación en el territorio que se establezca. Importante, si alguno de estos criterios no se cumple, el proyecto postulado no avanza el proceso de evaluación. Esto lo volvemos a recalcar, lo hemos dicho anteriormente, pero es súper importante que si alguno de estos requisitos no se cumple, por un decimal, por 10 decimales, 1 o los 8, si es que alguno no se cumple, no van a avanzar al proceso de evaluación y no van a recibir el feedback digo, del proceso. Entonces, esto hay que revisarlo, revisarlo, ¿vale? Si el proyecto cumple con los aspectos de admisibilidad, pasamos al proceso de evaluación, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios y subcriterios y las recomendaciones para el proceso de evaluación y para el proceso de formulación en el que están? Bueno, primer criterio, problema, desafío, oportunidad, tiene dos subcriterios asociados con diagnóstico y mercado objetivo. En diagnóstico, que equivale al 10%, la idea es que puedan hacer una definición clara y coherente del problema, desafío u oportunidad que se está detectando. Acá la sugerencia es ir desde lo más general a lo más particular. ¿Por qué? Porque nos suele pasar que de repente las empresas hacen un diagnóstico, pero este diagnóstico nunca hace la bajada en términos concretos del marco de acción o el espacio en el que está enmarcado el proyecto. Por ejemplo, todos sabemos que el cambio climático es un problema, ¿ya? No obstante, el cambio climático es un problema y puede tener infinitas variables dependiendo de la industria en la que estemos, del sector productivo, de las tecnologías que vayamos a desarrollar. Entonces, si en el marco del proyecto vamos a declarar que el cambio climático es un problema, la idea es que empecemos a definir el cambio climático es un problema en esta dimensión existen estos problemas particulares y la oportunidad o desafío que nosotros queremos aprovechar está en uno de estos ámbitos de acción que es este, ¿ya? Cuidar también en el caso de que requieran de referencias, anexar referencias o casos por el estilo, cuidar que estas referencias agreguen valor a la información y que sean relevantes en el ámbito de acción del proyecto que se está proponiendo, ¿ya? En el diagnóstico también es necesario cuantificar, también es necesario considerar referencias o estudios que respalden básicamente lo que yo estoy declarando, ¿ya? Para efectos del mercado objetivo, también pondera el 10%, y acá es importante que lo que nosotros declaremos, o el espacio de acción, o el espacio, el tamaño del mercado, por ejemplo, que definimos, tenga relación con el diagnóstico que estamos haciendo, ¿ya? Suena algo muy obvio, pero de repente no lo es tanto. ¿Por qué? Porque también nos suele pasar que en el diagnóstico se suele caracterizar, por así decirlo, un problema, una oportunidad o un desafío, pero en el mercado objetivo no estamos apuntando necesariamente al problema, desafío, oportunidad que estamos identificando en el diagnóstico. Por lo tanto, es súper importante que esto esté muy alineado y que sea coherente. Es necesario que se haga énfasis en este sentido en los potenciales usuarios o clientes de la solución que están proponiendo, ¿ya? Em, actuales soluciones, o sea, usuarios, clientes actuales, como los potenciales que se van a beneficiar con el proyecto. Y lógicamente, como decía anteriormente, esto tiene que estar alineado con el diagnóstico que estoy haciendo anteriormente. Respecto a la propuesta, al criterio propuesta de solución, aquí está cortado, en la próxima slide seguimos en esta propuesta, pero es el criterio que más pondera, por lo tanto es el que deben sí o sí tener más claro para poder tener una buena evaluación. Su criterio metodología pondera un 20%, ¿ya? Y se divide básicamente en dos dimensiones, respecto a la solución que proponen y respecto a la estructura del proyecto. En esta primera dimensión relacionada con la solución, la idea es que se describa detalladamente la solución que se está proponiendo y el nivel de desarrollo de esta solución, ¿ya? Para esto, la idea es mencionar las características claves, diferenciadoras, por ejemplo, los desafíos que existen, los desafíos que ya fueron abordados y los por abordar en el marco del proyecto y los resultados que se esperan en el marco del proyecto, ¿ya? Esto es súper claro, o sea, es súper importante porque los indicadores que se citen deben ser indicadores de resultado que nosotros podamos verificar el día de mañana. Aquí hago otra conexión con el criterio anterior, problema, desafío, oportunidad. Nos pasa mucho que en el problema, desafío, oportunidad se mencionan ciertos desafíos, se cuantifican ciertos problemas, no obstante, al momento de presentar el plan de trabajo o al momento de presentar la metodología, no se hacen cargo eh, de los desafíos que se mencionaron arriba. Entonces,
Si yo estoy diciendo, volviendo al cambio climático, que existe una brecha asociada a ciertas tecnologías relacionadas con el cambio climático, la idea es que yo pueda comprometer un resultado asociado a la dimensión que mencioné anteriormente, ¿ya? Lógicamente, la solución, los indicadores y todo lo que se plantee debe ser coherente, como les digo, con el problema, desafío, oportunidad que se está describiendo. Respecto a la estructura del proyecto, y esto ya nos metemos de lleno al plan de trabajo y el documento Excel que se debe llenar, eh, esta estructura debe estar o debe ser coherente con los desafíos que se abordan, que se pretende abordar, relacionados con la solución que hablamos anteriormente y relacionados con el diagnóstico que hicieron en el espacio de acción del proyecto, ¿ya? Deben comprometer o deben cuidar que los tiempos, las actividades y los costos de las actividades son realistas, digo, con la magnitud de los desafíos que se pretenden abordar. Ejemplo, yo si estoy diciendo, estoy definiendo que existe un desafío, por ejemplo, en el desarrollo digo, de un algoritmo X para llegar a una solución X, nosotros vamos a verificar que las HH, por ejemplo, dedicadas o las actividades relacionadas a abordar ese desafío, sean más o menos coherentes con el nivel de dedicación que esto requiere, ¿ya? Entonces, si me dicen que hay un desafío gigantesco porque no se ha podido resolver y que hay más detrás de esto, pero en realidad al momento de estructurar el plan de trabajo hay solamente una actividad relacionada a ese desafío, como que no hace mucho sentido, ¿ya? La idea es que esto se cuantifique, se magnifique y se detalle muy bien. Considerar también que este instrumento tiene dos etapas, crea y valida. Por lo tanto, un desafío puede ser abordado en la etapa crea, relacionada con la dimensión técnica, la solución, y debe ser abordada también en la etapa válida relacionada con la validación comercial de esta solución, ¿ya? Recuerden que nosotros financiamos innovación empresarial. Nos interesa mucho que todos los proyectos que financiemos tengan una salida y una aplicación en la industria. Además, deben cuidar que los perfiles profesionales ya tengan más o menos un balance considerando que existe un desarrollo técnico y una arista más relacionada con lo comercial, con el negocio. Por ejemplo, solemos ver aquí, sobre todo en este instrumento, equipos desbalanceados tendientes más a lo técnico. Tenemos, no sé, por ejemplo, 4 profesionales y los 4 profesionales son técnicos y dentro de los perfiles que se describen, ninguno tiene experiencia comercial. No obstante, hay actividades relacionadas con la etapa de validación comercial que son importantes. Y en este sentido nosotros solemos revisar y decir, ok, perfecto, hay actividades de índole comercial, pero ¿cuál es el perfil ad hoc o necesario para hacerse cargo de estas actividades comerciales? Entonces, ese balance hay que cuidarlo, hay que buscarlo y hay que estructurarlo y dimensionarlo de manera correcta. Otro subcriterio también relacionado con metodología es el grado de novedad y diferenciación y pondera un 10%. ¿Cuál es la recomendación? Es que la propuesta de solución que ustedes mencionen en el marco del proyecto debe estar a un nivel de detalle que permita dar cuenta también de los factores diferenciadores. ¿En relación a qué? A las soluciones que existan en el ecosistema. Y esto es importante porque no es solamente las soluciones que desarrollen, por ejemplo, las mismas tecnologías o similares, también sustitutos, ¿ya? Importante esto, ¿por qué? Porque no siempre la solución a un desafío o a una oportunidad puede ser la misma tecnología, ya pueden ser, no sé, digital o análogo, son dos mundos totalmente distintos, pero sí pueden ser parte de la misma, o pueden abarcar la misma solución. Entonces, los sustitutos también son mis competidores, ¿ya? Y eso debe considerarse al momento de hacer la postulación. Destacar atributos como funcionalidad, especificaciones técnicas, usabilidad u otros que ustedes consideren relevantes en el marco del proyecto que están proponiendo. Para efectos de las soluciones que sean competencia y o sustitutos, considerar la novedad de la propuesta a nivel empresa, regional, nacional o internacional. O sea, si yo tengo una solución, tengo ciertos factores diferenciadores en relación con lo que existe para abordar ese problema que quiero atacar, debo compararme con mi entorno empresarial, con mi entorno regional, nacional e internacional, ¿ya? Y lógicamente mis sustitutos o competidores deben estar en esas 4, dimensiones. Propuesta de solución.
¿ya? Actividades de I+D, esto pondera un 10%. Se van a evaluar las actividades de I+D en relación al costo total del proyecto, ¿ya? Esto es importante porque mientras más I+D tenga el proyecto que ustedes propongan, más alta va a ser la nota. Entonces aquí está el cuadro de detalle. Para los proyectos que tengan un gasto en I+D en relación al costo total del proyecto igual o mayor al 30%, van a tener una nota 5. Cuando oscila entre el 20 y el 30, un 4, cuando oscila entre el 10 y el 20, un 3, y cuando oscila entre el 5 y el 10%, un 2. Cuando este gasto es menor al 5%, la nota va a ser un 1, ¿ya? Respecto a otro criterio relacionado con la propuesta de introducción al mercado y o implementación productiva. El criterio o el subcriterio más bien de impacto, este pondera un 10%. ¿Cuál es la recomendación? Tener definido el modelo de ingresos y el modelo o el modelo de ahorro de costos, dependiendo de la solución que propongan, y que además este modelo de negocio, este modelo de ahorro de costos, sea coherente con el mercado objetivo y el tamaño del mercado que definieron en los criterios anteriores, ¿ya? Y esto, lógicamente, tiene relación con los usuarios o clientes nuevos y o potenciales en la medida que el proyecto se ejecute y se materialice. Acá la clave es dimensionar de manera realista el tamaño del mercado y para esto la idea es que consideren condiciones del mercado, ya las condiciones del mercado no necesariamente o además de las condiciones del mercado actuales, idealmente que estas condiciones tengan alguna proyección, ya que sean capaces de proyectarse en el tiempo y decir, bueno, bajo las condiciones actuales del mercado y las que vienen, nosotros más o menos podemos entrar o penetrar en el mercado de esta forma, ¿ya? Además, la magnitud de estos ingresos ya debe justificar el desarrollo del proyecto, ¿ya? En términos de impacto o materialización u obtención de ciertos resultados. Se va a evaluar también la identificación y cuantificación de los impactos sociales y o medioambientales que podría generar el proyecto. Y esto es súper importante porque esto tiene directa relación con la misión de nosotros como Gerencia de Innovación. Nosotros financiamos innovación empresarial, pero también nos importa que la innovación empresarial que financiamos tenga el carácter sostenible y tenga beneficios o externalidades positivas en cuanto a los impactos sociales y o medioambientales que podría generar, ¿ya? Entonces es importante que los cuantifiquen y se identifiquen correctamente y que más encima, idealmente, tengan algún indicador de resultado comprometido. Respecto a la escalabilidad, esto también pondera un 10%. Y acá lo que deben hacer es, o la recomendación es, identificar los principales riesgos y o barreras regulatorias que existan, ¿ya? En el mismo ejemplo, no sé, por ejemplo, un proyecto, un bioinsumo, ¿ya? Para poder comercializar un bioinsumo yo necesito ciertas certificaciones y estas certificaciones toman tiempos que muchas veces son más prolongados que lo que dura un proyecto. Por lo tanto, aquí lo que nos interesa es que esta barrera sea considerada, ¿ya? Y sea parte también del modelo de negocio. O sea, si existe una barrera que debo obtener una certificación del SAC, por ejemplo, es importante que los tiempos asociados a esa certificación estén considerados en el modelo de negocio y estén considerados en la proyección eventual que ustedes hacen de los ingresos que pueden obtener potencialmente al comercializar este bioinsumo, por ejemplo, ¿ya? También barreras comerciales, ¿ya? Competidores, precios, los aspectos que ustedes consideren relevantes, deben estar considerados. ¿Por qué? Porque nosotros en la medida que lo evaluemos el proyecto y detectemos que existen barreras que no están identificadas, lógicamente van a tener una nota quizás deficiente en este aspecto, ¿ya? O sea, aquí básicamente lo que hay que hacer es ser súper sinceros y francos con las barreras que existen y declararlas, ¿ya? Luego, si se abordan o qué dimensión son abordadas, en qué nivel de profundidad, ya eso va a depender de la industria en la que estén, de la tecnología que estén desarrollando y del proyecto propiamente tal. Pero sí, si existen, deben declararlas. Deben presentar además una estrategia de apropiabilidad de los resultados de la tecnología o de propiedad intelectual cuando corresponda, que les permita el uso y o comercialización de lo que estén desarrollando, ¿ya? Volviendo al ejemplo anterior con un bioinsumo y con las barreras regulatorias que existen. Si es que yo voy a desarrollar una formulación y no tengo
dimensionada cuál es la mejor estrategia para poder salir a venderla, por ejemplo, puedo ver afectado mi modelo de negocio si es que no lo tengo protegido, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si esto eventualmente es importante o si la estrategia que van a usar, por ejemplo, es el secreto industrial y no necesariamente la patente, deben dejarlo manifiesto acá y dar las razones también de por qué se está optando por esta opción y no por otra, ¿ya? Además, deben indicar un plan de acción que permita dar continuidad al proyecto posterior al término del subsidio y que permita facilitar el escalamiento. Como hablamos de un programa Crea y Valida, ¿ya? Nosotros entendemos que muchas veces los proyectos que aquí terminen no van a tener necesariamente todos los aspectos y todos los desafíos tecnológicos asociados a las soluciones que están desarrollando resueltos. ¿Qué implicancias tiene esto? Que nos interesa ver o nos interesa dimensionar cómo ustedes están pensando el posterior escalamiento una vez que el subsidio termine. Si existen recursos empresariales de ustedes mismos como empresa destinados, si existe un potencial apalancamiento de recursos con instituciones externas, todo lo que tenga relacionado a la estrategia de financiamiento posterior al término del subsidio debe ir declarado y debe ser claro, lo más claro posible. Finalmente, el último criterio relacionado con las capacidades de la empresa y o los asociados y las entidades colaboradoras cuando corresponde. Esto pondera un 20%, y acá lo importante es demostrar que la empresa beneficiaria, los asociados o la entidad colaboradora, en los casos que corresponda, tienen las capacidades de gestión técnica, financiera y de infraestructura necesarias para el éxito del proyecto, ¿ya? O sea, en la medida que yo voy avanzando en la propuesta y voy diciendo, ok, existen estos desafíos a resolver y yo como empresa demuestro que mi background en estos desafíos es este, tengo otras líneas de trabajo, tengo un portafolio de I+D asociado a ciertas líneas de investigación, todo ese tipo de antecedentes son necesarios y es importante que los declaren para nosotros decir, efectivamente, la empresa y todas las entidades que participan en general, asociados, entidades colaboradoras cuando corresponda, tienen las capacidades necesarias como para poder llegar a los resultados que están comprometiendo el marco del proyecto. Y además que el equipo de trabajo que se propone en la metodología, los nombres o los perfiles que propongan, sean coherentes con los desafíos y la magnitud de estos desafíos que se buscan abordar en el marco del proyecto. Dato interesante es que para las empresas que cataloguen como empresas de menor tamaño y tengan el sello de las 40 horas otorgado por el Ministerio del Trabajo, se va a bonificar en un 5% la nota final obtenida, ¿ya? O sea, si ustedes son una empresa, insisto, de menor tamaño y que tienen el sello 40 horas, van a poder acceder a esta bonificación del 5% adicional sobre la nota final obtenida, ¿ya? ¿Cuáles son los próximos pasos? Recordar acá que, insisto, estamos grabando esta sesión. Es importante que todas las preguntas que vayan saliendo nos las puedan dejar en el chat porque vamos a luego sistematizar toda esta información. Vamos a responder las preguntas que existan y vamos a dejarlas cargadas en la plataforma web, ¿ya? O sea, van a poder acceder allá en los descargables del instrumento particular, en este caso es Crea y Valida. ¿Cómo postulamos? Bueno, ingresamos a la web de Corfo, buscamos la sección de los programas y convocatorias, y aquí es súper importante que más allá de que esta charla en particular es del Crea Valida, es que si ustedes tienen interés de postular a a otra línea de financiamiento, siempre es importante y recomendable absolutamente que lean las bases técnicas y administrativas, así como todos los documentos descargables que estén disponibles. ¿Por qué? Porque gran parte de las dudas que surgen, y esto se los contamos desde la experiencia, están resueltas en mayor o menor medida en las bases técnicas, ¿ya? Si luego de hacer este ejercicio siguen existiendo dudas porque hay criterios que no están del todo claros o conceptos que queremos redondear o resolver, pueden acudir a las diferentes instancias que tenemos que están aquí disponibilizadas en este cronograma. Entonces, la charla Conocer el Instrumento, que es la charla que estamos teniendo hoy día, la charla Aclara Dudas, que el objetivo de esta charla es responder exclusivamente todas las dudas que surjan, ya entendiendo que como estamos un poco más cercanos al cierre de la convocatoria, las empresas ya han ingresado a la plataforma, ya han comenzado a formular el proyecto y en el camino han surgido algunas dudas necesarias de resolver.
Además, en esta charla Clara Duda, nosotros tomamos el documento de preguntas frecuentes, lo abrimos y vamos abordando las preguntas que aquí salgan. Como sabemos que es súper importante ir resolviendo las dudas en la medida que van apareciendo, también estamos disponibilizando espacios en las agendas para tener reuniones de orientación técnica. ¿Ya? La disponibilidad de estas reuniones va a estar en la página web del instrumento. Abajito está el recuadro más o menos de donde pueden encontrar estas diferentes charlas, estas diferentes instancias y inscribirse. Y las reuniones, como les decía, de orientación técnica tienen como objetivo juntarnos con un máximo de empresas, lógicamente, ir pudiendo, digo, resolver dudas puntuales relacionadas con la formulación del proyecto. ¿Por qué dudas puntuales? Porque para esto requerimos que se tenga ya considerado al menos un perfil del proyecto que nos permita a nosotros tener un poco más de antecedentes para poder resolver de manera más efectiva y más eficiente también las dudas que vayan teniendo. Entonces, la recomendación no es que terminando esta charla o en la medida que tengamos esta charla, ir a la página web y meterse a la reunión de orientación técnica. La recomendación es primero hacer el ejercicio, revisar el proyecto que quiero postular, revisar las bases técnicas, así como todos los anexos que están disponibles en la plataforma, ver si es que efectivamente el proyecto que tengo calza con la convocatoria. Si calza, loguearme en la plataforma web de Charlie, comenzar a rellenar el formulario de postulación e ir anotando punto a punto los aspectos que los que me vayan generando dudas. Y con ese insumo, loguearse o solicitar o inscribirse en las reuniones de orientaciones técnicas. ¿Por qué? Porque como tienen como objetivo ir un poco más allá, la idea es que esto sea lo más provechoso para ustedes, ¿ya? Por eso es importante que exista también, ustedes tengan ya la experiencia postulando y existan dudas puntuales que resolver para que no entrampen la formulación ni la postulación del proyecto y eventualmente puedan enviar una postulación que cumpla con todos los requisitos que nosotros requerimos, que pueda ser evaluada y más allá de si se adjudica o no, puedan tener el feedback del proceso de evaluación para poder eventualmente tomar decisiones con esos antecedentes. Finalmente, les dejamos la encuesta, ¿ya? Es súper importante que puedan responderla, la van a dejar ahí por chat, entiendo, se la van a estar enviando para que los que no tienen celular a mano no se puedan meter al código QR que está en pantalla, pueden meterse a través del link. Recordar que todas las personas que respondan la encuesta van a recibir esta presentación y van a recibir también las preguntas frecuentes y todos los materiales que dispongamos, ¿ya? Así que los invitamos a responder la encuesta, darnos el feedback de la manera más sincera, abierta y puntual posible, porque la idea de nosotros, lógicamente, siempre ir mejorando los contenidos que vamos desarrollando eh, para poder ir despejando todas las dudas que existan eventualmente en el marco no solamente de este instrumento que le valía, sino que de cualquier instrumento que vayamos a aperturar. Cualquier duda puntual pueden escribirnos a los distintos correos que acá aparecen, innovación@corfo.cl, pueden inscribirse, los invito desde ya a inscribirse en la charla de Aclara Dudas, dejar las preguntas por el chat, como les digo, y eventualmente, si es que así lo requieren, una vez que tengan un perfil de proyecto más o menos avanzado en la plataforma, en los formularios, inscribirse en las reuniones de orientación técnica que tenemos disponibles para ustedes. Atendiendo que nos quedan más o menos 10 minutos, voy a solicitar aquí apoyo para ver si podemos responder algunas dudas puntuales. Así que si me dan un rato, voy a ponerme al día con algunas preguntas. Denme un segundo. Ya, por ejemplo, aquí nos pregunta, ¿la antigüedad de la empresa es a contar desde el cierre de la convocatoria y al inicio de la ejecución del proyecto? La antigüedad de la empresa se considera a partir de la fecha de postulación. Deben tener 18 meses de antigüedad, eh, considerando la fecha como de postulación como hito puntual, ¿ya? ¿Cuántas empresas adjudicarán fondos del programa? ¿Cuántos fondos hay disponibles? El proyecto individual y colaborativo son categorías distintas. Eso ya. Muy importante que los proyectos individuales y los proyectos colaborativos son proyectos aparte que se evalúan aparte, ¿ya? Un proyecto cree valía individual
no va a competir con un proyecto Crea y Valida colaborativo, ya lógicamente porque se evalúan cosas distintas y son eventualmente proyectos que tienen una naturaleza un poco especial. ¿Cuánto hay alguno que tenga preferencias? Este instrumento no está focalizado, por lo tanto es abierto, no van a haber preferencias por cierta industria, no obstante, como mencionamos y como vimos en la misión de la Gerencia de Innovación, a nosotros nos interesa, nos importa muchísimo que los proyectos que estemos financiando se hagan cargo de algunos ejes fundamentales relacionados con el nuevo modelo de desarrollo productivo, ¿ya? Así que considerarlo, como dije, no es excluyente, pero para nosotros sí sería ideal, súper importante que se incluya indicadores relacionados con este nuevo modelo de desarrollo productivo. ¿A qué se refieren en los gastos de operación a la formulación del proyecto? ¿Por qué esto es excluyente a empresas, a una categoría de empresas? Porque muchas veces no existen las capacidades técnicas, de disponibilidad de HH o cualquier otra, que le permita a esta empresa poder formular el proyecto y estructurarlo en función de los costos que esto implica. Entonces, para evitar problemas y disparidad también en la calidad de las postulaciones, para este perfil sí se pueden externalizar la formulación del proyecto con alguna entidad experta, algún actor del ecosistema que se especialice precisamente en la formulación de proyectos. Somos una empresa que desarrolla proyecto I+D con 15 meses de antigüedad. ¿Existen excepciones para este punto en particular? No. Ya, como vimos, dentro de las condiciones de admisibilidad deben cumplir con ciertos requisitos en el marco del instrumento en particular, y este instrumento en particular requiere que la empresa tenga sí o sí 18 meses de antigüedad. ¿Qué va a pasar si postulan un proyecto con una empresa beneficiaria que no tiene los 18 meses de antigüedad? No van a pasar al proceso de evaluación, les va a llegar una carta de no admisibilidad y se les va a decir, en realidad este proyecto no puede ser evaluado porque no cumple con los criterios necesarios para ser evaluado, ¿ya? Denme un segundito, que aquí hay una pregunta que estoy tratando de entender. La contratación de servicios adicionales a la misma entidad colaboradora de toda índole deberá ser considerada en el presupuesto de la postulación y no como parte del mismo contrato. Ya, según lo que entiendo, pueden en el plan de trabajo haber actividades externalizadas, ¿ya? Para que para efectos prácticos nosotros consideremos un proyecto que no es individual y un proyecto colaborativo, para que consideres un proyecto colaborativo, la externalización de estas actividades debe estar alojada primero en una entidad colaboradora, ese es el nombre que nosotros le ponemos, pero puede ser una empresa, alguna institución, algún centro I+D, y debe tener al menos el 30% del presupuesto asignado, ¿ya? Y además, para los casos que los proyectos son colaborativos, debe aperturar el presupuesto, ¿ya? No es que ustedes pongan ahí em, el valor o el costo total de lo que les cobra esta entidad sin el detalle, ¿ya? Para los proyectos con colaboración con entidad colaboradora, hay una parte en el presupuesto especial donde está todo el presupuesto destinado a la entidad colaboradora y deben detallar qué actividades se van a realizar, qué profesionales son los que se van a contratar. Entonces, para esos casos en particular, no es que ustedes puedan postularlo de un día a otro con una cotización. Es necesario que exista una iteración con tiempo con esta entidad colaboradora o con estas entidades colaboradoras para poder trabajar en el desglose de ese presupuesto. Si no se cumplen con esos requisitos, existen actividades que pueden ser externalizadas. Por ejemplo, no sé, si yo estoy realizando algún prototipo y necesito alguna caracterización y para eso requiero las capacidades de un laboratorio especializado y yo no tengo esas capacidades, yo puedo externalizar eventualmente la caracterización de cierta formulación, ¿ya? Lógicamente, la magnitud o la cantidad de actividades que estoy externalizando también va a tener eventualmente un impacto en la coherencia de la propuesta. Ya, recuerden que nosotros también evaluamos capacidades de la empresa beneficiaria y o asociados si es que corresponden. ¿Qué pasa? Si es que yo presento un proyecto y estoy externalizando el 100% de las actividades, lógicamente es esperable que en el punto de capacidades de la empresa no tengan buena nota porque en realidad no estoy quedándome o no estoy haciéndome cargo de ninguna de las actividades, sino que estoy pagando a diferentes entidades que me puedan entregar resultados, por lo tanto
hay como una incoherencia en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia entre una entidad colaboradora y una entidad asociada? Con ejemplos. Una entidad colaboradora, desde el punto de vista, tienen dos diferencias. Primero, desde el punto de vista presupuestario y segundo, desde el punto de vista de la participación, de los resultados del proyecto. Desde el punto de vista presupuestario, la principal diferencia es que la entidad colaboradora, a la entidad colaboradora o las entidades colaboradoras, yo les pago utilizando recursos del subsidio. O sea, la externalización de un no de un servicio, no es solamente la externalización de un servicio, es la externalización con ciertas capacidades que yo no tengo y que requiero en el marco del proyecto que estoy ejecutando, y yo puedo pagarle a esta entidad experta, a esta entidad colaboradora, con fondos del subsidio. ¿Ya? Y a diferencia, o sea, y el entregable que tiene la entidad colaboradora es el empaquetamiento, y existe una transferencia tecnológica y una transferencia de capacidades también en relación a los desafíos o el proyecto que estoy postulando. Ya eso en términos presupuestarios, mientras que un asociado cofinancia también, es parte de la estructura presupuestaria del proyecto. O sea, un asociado debe comprometer aportes, ¿ya? Nuevos o sea, pecuniarios o preexistentes, pero él pone plata en el marco del proyecto, no es que se le pague con fondos. Y además, desde el punto de vista del desarrollo de las soluciones, como les decía anteriormente, la entidad colaboradora empaqueta un set de entregables de ciertos resultados asociados a ciertos desafíos dependiendo del proyecto, y existe una transferencia tecnológica y un trabajo mancomunado entre la entidad colaboradora y la empresa beneficiaria, ¿ya? Mientras que el asociado es parte de los resultados, ¿ya? A través de sus aportes y sus capacidades también se hace parte de los resultados concretos que yo estoy postulando en el marco del proyecto, ¿ya? Esperemos que haya quedado claro. Si soy entidad, ¿puedo postular con proyectos propios? ¿Qué pasa si me adjudico un fondo, pero también se ya? En este caso en particular, si yo postulo como beneficiario, solo puedo postular como beneficiario, no puedo postular como entidad colaboradora, y si postulo como entidad colaboradora, no puedo postular lógicamente como beneficiario, ya para efectos prácticos, para que lo tengan considerado. Sería raro tener virtualmente el mismo proyecto con dos figuras distintas, si es el mismo proyecto y soy la misma empresa, ¿ya? Entonces eso tienen que tenerlo también súper claro. Bueno, sin ir más lejos, ya llegamos al término de la hora que estaba pensada para el proyecto. Muchas gracias a las más de 130 personas que estuvieron conectadas. Eh, Insisto, ojalá hayan podido meterse a la encuesta, responderla, porque recuerden que con estas respuestas nosotros vamos a hacerle llegar el material y vamos a consolidar todas las preguntas en un documento que va a ser subido también en la ficha web del programa en particular. Así que damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos y todas por conectarse. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Chao, chao.